Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer, un enorme placer estar aquí con vosotros, volver otra vez aquí a Uruguay. Gracias a Cecilia Bonilla Lima por abrirme esta ventana por Radio Universo de Luz para poder salir a todo el mundo de Internet y a Uruguay, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Otra vez estamos aquí. No se ha cansado Cecilia Bonilla Lima de mí y seguimos una temporada más en el 2024. Así que aquí estamos empezando la temporada y con una persona muy especial. Se llama Mercedes Cortina. Muy buenas noches, Mercedes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Mercedes Cortina me dijo, oye, ponme Ayurveda y nutrición personalizada y ella es especialista en medicina ayurvédica y la psicología del alma y eso me encanta. Y eso me encanta. Mercedes, a mí me gusta hacer una pregunta, no sé si os gusta o no, pero a mí me gusta hacerla. Oye, Mercedes, a los 17, 18, 16 años, ¿se le habría pasado por la cabeza alguna vez que iba a estar haciendo lo que haces ahora? No, la verdad no, era completamente financiera. Estuve en casas de bolsa, sin embargo, toda la vida me llamó la atención el cuerpo humano, cómo funciona. Desde pequeña veía que la gente iba al súper y lo que metían en el súper yo me imaginaba que eso era la gente. Sí, lo que consumía, si metía papitas, refrescos o si metía frutas y verduras, y ahí empezó a nacer este gusto por saber qué piensa el ser humano, la alimentación adecuada, lo que siente, lo que piensa. Y empecé a estudiar lo que es nutrición, después nutrición, lo que es Ayurveda. Estuve trabajando en clínicas de adicciones bastantes años y ahí me di cuenta que había un vacío muy lleno. Estudié lo que es psicología, pero no llegaba al fondo. Entonces me especialicé en lo que son los chakras, los centros energéticos que tenemos, y ahí está toda la información. Entonces, esta combinación de nutrición con los centros energéticos, puedo entender dónde está el bloqueo. Y como ahora vamos a compartir, no todas las dietas son para todo el mundo y hoy vamos a ver lo que es la alimentación personalizada. Muchísimas gracias. Oye, y por un casual, ¿tú también crees que somos espíritu, mente y cuerpo y que hay que alimentar a los tres? Y por supuesto, finalmente sí, somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces venimos al planeta Tierra, que es el planeta del aprendizaje, y la única manera de estar aquí es con este vehículo. Y este vehículo necesita comer 3 veces al día. Y como veremos en un momento, pues los alimentos, nutrición es todo lo que entra por los sentidos, no solamente por la boca. Sí, estás hablando de emociones, claro, de emociones y de pensamientos, claro, ¿Sí? porque hay quien piensa una cosa, siente otra diferente y luego hace lo contrario. O sea que eh, eso es quizá la esencia de la enfermedad, quizá. Bueno, Claro que sí. Hay que estar muy atentos sí, al ego, que no es malo, que es sí, sí. nuestro cuerpo y nuestro ser, y al ser. Pues oye, cuando quieras empezamos a compartir. Mercedes me ha traído unas diapositivas para compartir y yo encantado de compartir. Así que vamos a compartir. Muy bien, aquí ya tenemos la primera. Espera, subiré la aquí. ¿Ya la ves, Mercedes? Sí, ahora sí ya se está compartiendo. Sí, es que tarda un poquito desde que la lanzo hasta que sale. Muy bien. Bien, bueno, pues Ayurveda quiere decir conocimiento de la vida. Ayurveda se divide en dos. Ayus, que quiere decir vida, y Veda quiere decir conocimiento. Conocimiento de uno mismo o conocimiento de la vida. Entonces, los antiguos sabios empezaron a estudiar los elementos de la naturaleza hace más de 5.000 años. La carrera bueno, Ayurveda inició hace más de 5.000 años. La licenciatura de nutrición lleva 50 años, básicamente.
Entonces estos sabios, al estudiar los elementos de la naturaleza, se dieron cuenta que eran exactamente los mismos que tenemos dentro del organismo, que hay un microcosmos y un macrocosmos. Entonces el aire está relacionado con los pulmones. El fuego está relacionado con el corazón, que desde que nacemos hasta que morimos no para, es una bomba continua. La tierra se considera el estómago donde sembramos la semilla, y esa semilla es lo que se va a convertir en lo que somos. Y el agua está en los riñones y está en la sangre, que la sangre circula por todo el organismo. Entonces, necesitamos estar en equilibrio. Para Ayurveda no hay enfermedades, solamente hay desequilibrios, que los veremos ahora en un momento. ¿Te gustas cambiar a la siguiente? Sí, por supuesto. Gracias. Sí, es más visual, hay mucha gente que es mucho más visual. Entonces, al estudiar estos elementos, se dieron cuenta que estábamos divididos en tres grupos, en tres biotipos, más que grupos, biotipos, donde el primero, como vemos, se llama Vata, que quiere decir movimiento, y está compuesto por espacio y aire. Y en el cuerpo, ¿dónde tenemos espacio y aire? Tenemos en la mente, en el estómago, en el intestino. Entonces son personas sumamente delgadas, ¿sí? Donde tienen la mente que va al mil, piensan una cosa, piensan otra cosa. Es difícil llevar una rutina, son muy nerviosos, muy ansiosos, se preocupan mucho y tienen las cualidades del aire y del espacio. El aire viene a ráfagas, ¿sí? De repente mucho aire, luego menos aire, y es irregular. Entonces, este biotipo por lo general tiene muchas cosas irregulares, como los dientes irregulares, los pies también a veces están, o la columna tiene una escoliosis, cuando es muy pronunciado. Entonces, el segundo biotipo está compuesto por fuego y agua, que se llama pita, son palabras en sánscrito. ¿Qué quiere decir transformación? Bien, el agua de este biotipo, al estar en contacto con el fuego, es muy ácida. Por eso hay mucha gente que tiene, por ejemplo, los dientes se le amarillan por el ácido que tiene, mucho ácido en el estómago. Es gente determinante que piensa, lo lleva a cabo, lo que piensa, son líderes. Si no comen a sus horas se pueden enojar mucho, poca paciencia, cero paciencia. Algunos se van a ir identificando. Hice un pequeño cuestionario para poder ir viendo cuáles son. Bien, entonces este fuego lo que necesita es bajar ese fuego, porque si lo hacen enojar, explota. ¿Sí? Y si llega a comer carne y alcohol, una carnita con un vino, bueno, es como echarle gasolina al fuego, alguien lo hace enojar. Bien, tiene una complexión mediana y si hace ejercicio marca muy fácilmente los músculos. Y pasamos al tercer biotipo que estuvieron estudiando, que está compuesto por tierra y agua. Es mucho más denso, tienen mucha paciencia, su estructura ósea es mucho más grande, les cuesta mucho trabajo bajar de peso. Y así como el primer biotipo se va mucho al futuro y pensando qué va a pasar, este biotipo se va mucho al recuerdo, al pasado, a la depresión. Bien, estos son los tres biotipos básicos. No sé si ya se identificaron con algunos. Sí, bien. Entonces, aquí en la imagen vemos a una persona, bueno, un muñeco con pulmones, estómago e intestino. Vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo que tienes que ir a una cita y se te hace tarde, el primer biotipo, Vata, se va a poner ansioso y va a decir, ya llegué tarde, ¿ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? El segundo biotipo, compuesto por fuego, se va a enojar. ¿Por qué no avanzan? Hay demasiado tráfico. Y el tercer biotipo dice, cierro las ventanas, escucho música y no puedo hacer nada, así que hasta que avancen. No sé si se identificaron con alguno. ¿Tú te identificaste con alguno? Sí. Ok, En realidad hay un poco de mezcla de, pero bueno, más concretamente con uno. ok. Y sí, como todos tenemos pulmones, estómago e intestino, todos tenemos de todo, pero hay uno que predomina más. Y ese es al que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque puede entrar mucho en desequilibrio. Bien, entonces en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, vemos que nutrición es todo lo que entra por los sentidos, no solamente lo que comemos, sino lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que probamos, lo que decimos.
Entonces también aquí otro ejemplo. Si por ejemplo eh, estás comiendo una ensalada y viendo las noticias, entonces te empiezas a enojar y hay una inflamación y le vas a echar la culpa a la lechuga, cuando es lo que entró por los ojos, por los oídos, es todo un conjunto de nutrición. Entonces sí es importante que en el momento que nosotros vamos a alimentarnos, nos dediquemos a alimentarnos. Si tardamos media hora, pero procuramos siempre estar distraídos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un breve cuestionario, tiene 33 preguntas cada biotipo, nada más que yo seleccioné las primordiales y son 5. Entonces, en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, vayan en las personas que nos están viendo y los que nos verán por diferido, vayan viendo en cada uno si les resuena y vayan poniendo sí o no. Y al final solamente vamos a contestar el sí para poder hacer un poquito más personalizada esta charla y esta nutrición. Entonces observemos si tenemos la complexión delgada, se puede ver mucho en la muñeca. ¿Sí? De la muñeca podemos rodear los dedos y tocar la uña, es complexión delgada. Si se tocan los dedos es complexión media. Si no se juntan es complexión grande. Y bueno, observemos algunos puntos. Por ejemplo, te distraes fácilmente, te cuesta seguir una rutina, hacer lo mismo cada día, hablas mucho y muy rápido, manifiestas nerviosismo o ansiedad. Entonces vamos a ponerle sí o no a cada uno y vamos a sumar solamente los sí. Y veamos cuál nos salió en mayoría. Claro, son muy pocas preguntas, pero yo los invito a las personas que nos acompañen a que si gustan hacer el cuestionario completo sin ningún costo, me pueden mandar un mensaje y con todo gusto vemos el biotipo exacto. Bien, entonces si ya lo tienen, en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, vamos a ver la ubicación por lo general donde se encuentran estos biotipos. Vemos que en la parte de abajo dice bata. Entonces, si hay personas que sienten dolor en las lumbares, ¿sí? En las lumbares, en el coxis, en la cadera, en las rodillas, en los pies, es probable que tengan algún desequilibrio de aire y espacio de bata, porque bata también tiene que ver con los huesos, huesos de articulación. Si vemos que está la inflamación, por ejemplo, en el estómago, en el hígado, de las lumbares y las dorsales, ahí está el fuego, que por lo general se va al estómago, se hacen muchos corajes, se va al hígado, a la vesícula, ¿sí? Y vemos que de las dorsales hacia la cabeza es caja. Si hay dolor en los hombros, dolor en el cuello, si hay problemas respiratorios o de tos, entonces ahí podemos ubicar, porque claro, los padecimientos son mensajeros. Y vamos al médico a matar al mensajero, a que nos dé una medicina, en vez de hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué estoy diciendo o qué estoy comiendo o qué estoy haciendo? Ok, entonces Ayurveda es conocimiento de uno mismo y nos invita a que nosotros somos un libro y hay que leerlo todos los días. Entonces, en la siguiente imagen, por favor, también hice un breve resumen de que nos dice que hay que ver, por ejemplo, las uñas. En las uñas hay mucha información. Por eso lo ideal, si las mujeres se pintan o se ponen uñas, eventualmente las dejen respirar, porque si son porosas, necesitan respirar, y ahí podemos ver mucha información. En la primera imagen vemos una uña bata que por lo general se rompe o por lo general la gente se las muerde. La uña pita es una uña muy larga, muy redondeada, con más carácter. Y la uña capa es más bien cortita y cuadradita. Pero bien, si en la uña llegas a observar líneas verticales en tu uña, puede ser que no haya una buena absorción de los alimentos. A lo mejor estamos comiendo demasiado rápido y no se está absorbiendo los alimentos. Si las rayitas son verticales, quiere decir que hay una mala nutrición. ¿Sí? Si la uña se va mucho así como un perico, como el pico del perico, es que hay una tos crónica, ¿sí? Una tos crónica o continuamente problemas de la garganta. Seguramente hay algo que no se ha expresado.
Y si vemos que hay manchitas en las uñas, puede ser una deficiencia de calcio o de zinc. Bien, también nos dice que veamos los ojos. Los ojos están conectados a lo que es la iridiología. Si vemos algún puntito, hay que identificar, aquí ya no puse la imagen, pero el órgano que está reflejando el padecimiento o la incomodidad que está teniendo. Así como vemos el diagrama de la lengua, es importante que al levantarse revisemos la lengua. O sea, al levantarse vas al espejo y enseñas la lengua al espejo. Y observa, si tiene una capa amarillenta o blancuzca, quiere decir que hay toxinas en el colon. En el colon sí es hasta el fondo, así como vemos donde dice intestino. Y si tiene mucho más la capa amarillenta o blancuzca, quiere decir que en el tracto digestivo hay toxinas que no han podido ser digeridas. Si no las limpiamos, entonces el cuerpo las vuelve a tragar y al otro día te dice, hey, necesitas limpiar tu colon. Entonces esa es una manera muy sencilla de ver cómo está nuestro aparato digestivo a través de la lengua. Y ahí podemos ver también los órganos reflejos. Si la lengua tiene fisuras, ¿sí? Hay problemas en el intestino. Si la lengua tiene una línea en medio, es que hay emociones guardadas a lo largo de la columna vertebral. Y bien, así también vemos la oreja, que está dividida en todas las terminales nerviosas, y dónde está la lengua, dónde está el cuello, que con un pequeño masaje podríamos liberar unas tensiones si encontramos en dónde. Por ejemplo, donde dice lengua, aquí donde las mujeres se ponen los aretes, o hace mucho que no uso aretes, es importante dar un pequeño masaje, unos círculos hacia un lado y círculos hacia el otro lado si hay problemas en la garganta o problemas de no expresar. Y en esta imagen finalmente vemos el rostro, la cara, que también nos indica con el órgano que está conectado. A su vez el órgano va a conectar con una emoción. Vamos a poner un ejemplo nada más. El número 5, que son las ojeras o las bolsas debajo de los ojos, está conectado con los riñones. Los riñones están conectados a su vez con los miedos, muchas veces con los temores e inseguridades infantiles. Entonces, si vemos ojeras, quiere decir que no está circulando la sangre. Ujú. Y si vemos que hay bolsas, hay retención de líquidos, retención de emociones. Y así podemos ver los diferentes, si vemos una arruga, una mancha, un granito, una verruga, podemos ubicar en dónde está y con el órgano que nos está indicando que hay que prestar atención. Bien, y en la siguiente podemos ver lo que son las manos y los pies. Tenemos 7.200 terminales nerviosas en palmas de las manos y plantas de los pies. Como vemos la imagen del pie, si nosotros juntamos los dos pies, equivale al cuerpo humano. Los dedos gordos representan la cabeza, la conciencia, también, ¿sí? Y aquí están los sentidos, y vamos viendo dónde están los pulmones. En el arco estaría la columna vertebral, el estómago, ¿sí? Incluso si llegan a ver en el dedo chiquito, el dedo pequeño del pie, está una oreja y está un hombro. No sé si se han pegado alguna vez en el dedo chiquito del pie y duele mucho. Ahí nos está diciendo, escucha, estás cargando demasiado. Y nosotros le echamos la culpa al mueble, a la cama, al buró, cuando de repente necesitamos hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué estoy cargando? ¿Estoy cargando alguna situación, alguna persona, algún evento, alguna emoción? ¿Me estoy cargando a mí mismo? Entonces aquí es importante también observar dónde están las terminales nerviosas porque nos puede ayudar a dar una presión y soltar o un pequeño masaje para ir desinflamando los órganos reflejos. Ok, entonces ya vamos a pasar a la parte de nutrición. Esto quería decirles que Ayurveda es el conocimiento de uno mismo. Cuando nosotros empezamos a ver, me duele la cabeza, entonces voy a observar, voy a dar un pequeño masaje. A lo mejor tengo muchos pensamientos, a lo mejor tengo muchos recuerdos, ¿sí? Usar la respiración. Y bien, los alimentos más adecuados para cada biotipo, si ya identificaron si son bata, pita o kapha, aire, fuego o tierra, aquí vemos que están todos los 6 sabores
que Ayurveda nos sugiere que los consumamos todo el tiempo. O sea, los 6 sabores hay que consumirlos por lo menos una vez al día, cada día, para estar en equilibrio en cuestión de nutrientes. Sin embargo, aquí podemos ver que Vata necesita aumentar el consumo de alimentos dulces, que dulces no quiere decir azúcar. Dulce para Ayurveda significa arroz, pan, pasta, maíz, tortilla, quinoa. Aquí vemos también dulce, esto es albahaca, dátiles. Entonces necesita alimentos dulces, necesita alimentos ácidos como es limón, jitomate, bueno, tomate, yogur, y alimentos salados, que los salados se consideran el apio, la espinaca, los ejotes, la sal, las algas marinas. Esos son los alimentos que bata para que esté en equilibrio y no tenga tanta ansiedad. Y evitar los astringentes. Y los astringentes, ¿qué son? Aquí vemos una granada, pero los astringentes son lo que son las leguminosas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, los guisantes, las habas. Para el biotipo que es aire, genera mucho aire y les causa muchos gases y mucha inflamación. También no es conveniente para este biotipo los alimentos como brócoli, coles de Bruselas, coliflor, le generan mucho aire, mucha inflamación. Entonces, mucha gente no sabe que es un alimento que no va de acuerdo a su biotipo y lo sigue consumiendo sintiendo malestar, distensión, a veces diarrea, estreñimiento. Bien, entonces, para el biotipo, bueno, aquí están los que en principio debería de evitar o consumir muy poco. Para Pita, que es el biotipo de fuego, es mejor los alimentos dulces, amargos y astringentes. Y debido a que tiene un carácter fuerte, dominante, es bueno evitar el picante, el ácido y lo salado. Lo curioso es que a este biotipo se le antojan mucho las cosas picantes, grasosas, la carne roja, el alcohol. Le gusta mucho y lo desequilibra. ¿Ok? Entonces hay que observar si hay esa conexión de desequilibrio con alimento. Bien, los alimentos dulces, los amargos y los astringentes son los mejores para Pitta. Y para Kapha, que es el biotipo de constitución mucho más grande, necesita picante, ya que el picante ayuda mucho a activar el metabolismo, a bajar de peso y a mantener un peso estable. El picante, bueno, pues es el ajo, la cebolla, el rábano, la cúrcuma, el jengibre, que son más picantes. Esos son alimentos picantes. La pimienta, sin duda, el chile. Entonces, siempre utilizar un poco de esto porque nos va a ayudar a activar el metabolismo. El metabolismo es la velocidad que uno hace la digestión, que se convierte el alimento en energía. Los alimentos amargos también, ya que el sabor amargo, al igual que pica, nos limpian el hígado. ¿Sí? Todos los amargos, como es la arúgula, las espinacas, la escarola, todos los vegetales amargos ayudan a limpiar el hígado. Bien, y el astringente, porque este biotipo es contrario a este. Lo astringente, los frijoles, las alubias, le caen pesados. A este biotipo, el astringente lo que hace es que absorbe el agua, porque el biotipo que es más grande, por lo general sube de peso, pero no siempre es grasa. A veces hay inflamación, a veces hay retención de líquidos. Entonces lo que hace lo astringente es que absorbe el agua y ya no retiene líquidos. Y evitar, bueno, lo dulce, lo ácido y lo salado. Lo salado porque retiene líquidos precisamente, lo dulce porque muchas veces consume demasiado dulce que el cuerpo lo va a metabolizar en grasa y eso hace que suba de peso. Sin embargo, como tiene emociones muy del pasado, de recuerdos, de depresión, a veces siente que lo dulce lo va a abrazar, a apapachar. Ok, y entonces quedamos de que un poquito de estos sabores en todas las comidas nos va a ayudar a equilibrar, pero hay que dar preferencia al que es nuestro biotipo. Ok, en la siguiente, pues bueno, los puntos fundamentales para tener un equilibrio del cuerpo físico. Y después tenemos que ver lo de la mente y la parte
más espiritual, la intuición, que la intuición va conectada al corazón y entonces ahí, aunque el alimento nos caiga bien, hay algo que nos dice dentro de nosotros, no se me antoja. Bien, entonces, para equilibrar la salud está la alimentación, sin duda, porque influye muchísimo. Tengo muchos pacientes precisamente que dicen, ya perdí la memoria, ya se me olvidan las cosas, ya no sé. Bueno, y entonces, ¿qué estás consumiendo? Consumen demasiada azúcar y hay falta de algunos nutrientes. Entonces, hay que tener un equilibrio. Lo que son las nueces nos ayudan, los omega 6, los omega 3, como son los ácidos grasos esenciales, el pescado, atún, anchoas, sardinas, trucha, salmón. Eso nos ayuda. Y en su forma vegetal es la chía y la linaza previo remojo. Cuando se deja remojando, suelta un mucílago y ese mucílago es el omega 3. Entonces yo les sugiero que si van a hacer un jugo, lo echen todo a la licuadora previo remojo la noche anterior, que allí estás consumiendo ácidos grasos esenciales. El cerebro está constituido por 90% de ácidos grasos, los ojos y el corazón en un 84%, pero son esenciales porque el cuerpo no los produce. Bien, la alimentación como número uno. Dentro del cuerpo todo es movimiento. Entonces el movimiento, el ejercicio físico es muy importante. También las tensiones se quedan mucho en los hombros, en el cuello y en un lugar muy curioso, en las pantorrillas. Hay gente que tiene mucha tensión y le duelen las piernas porque ahí se alojan mucho las tensiones. El movimiento nos va a ayudar a eliminar estas tensiones. El ejercicio es más importante para la mente que para el cuerpo. Claro que para el cuerpo hay un beneficio, pero cuando hay mucho estrés, mucha tensión, cuando hay desgano, hacer ejercicio, estirarse, mover brazos, piernas, nos ayuda mucho, ya que también utilizamos la respiración. El descanso es también fundamental y bueno, y aquí vemos una persona meditando, pero sería el manejo sano de emociones. Cuando viene una emoción, saber gestionarla, no retenerla, no guardarla, poder procesarla y observar qué me dice este evento, esta persona, esta situación. Y el agua es un punto fundamental, ya que hay dos opciones, o nos hidratamos o tomamos agua. Hay gente que tiene mucha sed y toma toda una botella de agua. Entonces el cuerpo necesita un poquito, nada más. Necesita justamente lo que sepa aquí, ¿sí? Cada vez que tomemos agua, en pequeños tragos. Si nosotros tomamos mucha agua, arrastramos minerales importantes como son complejo B, como es calcio, magnesio, y hay una deshidratación. Además, continuamente estamos yendo al baño porque el cuerpo nada más necesita un poco cada vez que vamos a tomar agua. Un trago, luego otro trago, luego otro trago. Eso es mantenernos hidratados. Bien, y vamos a pasar ahora a lo que es la nutrición de acuerdo al biotipo, de acuerdo a la personalidad de cada uno. Bien, Bata, como mencionamos, es de aire y espacio, entonces necesita lo contrario de lo que es. Si tiene mucho aire y el aire seca, lo reseca, lo desestabiliza, todo lo altera, no tiene una rutina, es importante consumir alimentos contrarios al aire, húmedos, caldosos. Tener hábitos regulares es sumamente importante. Es gente que suele sabotearse mucho, empieza a hacer cosas y las deja, no termina lo que empieza. La alimentación y estos ejercicios le va a ayudar a equilibrar. ¿Ok? Alimentos de alto valor nutricional. Bueno, todos los alimentos de alto valor nutricional son los que han podido tocar la tierra y ver el cielo. ¿Sí? Todo lo que son los frutas, vegetales, cereales, leguminosas, hortalizas, bien, todo. Si nosotros comemos una galletita y decimos cómo, en qué momento le pudo dar el sol y en qué momento pudo tomar los nutrientes de la tierra, muy lejano. ¿Sí? Entonces, bien, alimentos entonces más calientes porque este biotipo es muy frío. ¿Sí? Calientes, húmedos, sopas, guisados caldosos, agua de frutas, tés, infusiones, tisanas, vegetales al vapor, cremas de vegetales, todo lo que tenga que tener agua. Si le gustan mucho, por ejemplo, las almendras,
Es importante dejarla remojar, se le quita la cascarilla y es mucho más digestible también, digerible. Los cereales como arroz, quinoa, avena y alimentos que conecten con la tierra, porque se va, empieza a pensar qué voy a hacer la próxima semana y tendré dinero para ir de vacaciones y se empieza a ir al futuro. Hay que aterrizarlo con alimentos, con ejercicio, con respiraciones. Otro punto que le gusta mucho es estar picando entre comidas y sobre todo cosas que hagan ruido, que hagan crunch, crunch, crunch. Entonces, procurar comer alimentos jugosos y dejar esos alimentos crunchy. ¿Okay? Entonces, el ejercicio ideal son posturas de yoga, por ejemplo, que calmen su movimiento constante. Caminar le ayuda mucho en vez de correr porque lo desestabiliza. Todos los ejercicios que pueden estar aterrizados, hacer abdominales, hacer pesas con los brazos, por ejemplo, con las piernas. Bien, entonces pasamos al siguiente biotipo. Si tienen alguna duda, yo encantada de la vida. Y este biotipo, que es el de fuego con agua, necesita una alimentación mucho más fresca, ya que su esencia es fuego. Si le dan una sopa caliente, bueno, sí se puede irritar bastante. Sin embargo, al otro biotipo le das una ensalada y lo dejas frío. Entonces, este biotipo sí necesita cosas muy refrescantes. Necesita respiraciones profundas que la relajen porque reacciona. Lo hacen enojar y luego reacciona. Entonces necesita hacer una pausa, respirar y pensar qué va a decir. Porque sí, es fuego y quema. Ok. Entonces, consumir alimentos, bueno, como frutas, vegetales, frescos, jugosos, también jugos, que aportan nutrientes y lo refrescan por su alto contenido de agua fisiológica, de vitaminas, de minerales. La proteína ideal serían aves, pescados, mariscos. Sin embargo, le gusta mucho la carne roja. Eso hay que tomarlo en cuenta, que si quiere comer carne roja, puede seguir comiendo carne roja, pero puede ir acompañada de una ensalada o de un agua mineral, ¿sí? Pero la combinación de condimentos picantes, alcohol, carne roja es seguramente que se va a enojar o se va a alterar, le va a costar conciliar el sueño, por ejemplo, o va a tener demasiado calor. ¿Ok? Estar en contacto con la naturaleza le ayuda mucho a este biotipo. Incluso poner alguna planta cerca de donde tiene el monitor, o el celular, o el microondas, o la televisión, porque eso también, las ondas electromagnéticas que este biotipo absorbe más, la planta las puede absorber y él sentirse más refrescado, más refrescante. El ejercicio debe ser individual, la natación es ideal, porque está consigo mismo. Este biotipo, todos los ejercicios que sean de competencia, él va a ganar, no va a competir. Y si no gana, puede matar a todos los demás. Por eso le gusta, es mejor ejercicio que no sea de solo, sin competencia. Andar en bicicleta, este, nadar, caminar, correr. Y bien, y pasamos al tercer biotipo, el que es tierra y agua. Sabemos que es muy aterrizado a la tierra, camina lento, habla lento, tiene toda la paciencia del mundo. Y el otro biotipo tiene poca paciencia o nada de paciencia, cero tolerancia. Sí, si tiene que ir al banco y hay 3 personas, se va a otro banco. Este biotipo tiene tanta paciencia que te va a acompañar al banco. Y si tienes que estar 4 horas en el banco, no le importa, porque él va a acompañarte. Entonces, para que veamos lo diferente que somos, por eso no podemos dar una dieta para todo el mundo, o un estilo de vida, o un ejercicio, porque a unos los desequilibra y a otros los podrá equilibrar. Entonces, bueno, este biotipo es muy lento su metabolismo, entonces podría comer 2 veces al día. Sin embargo, cuando se sienta a comer, tarda mucho en comer y no tiene saciedad, sigue comiendo. Se recomienda el ayuno intermitente. El ayuno intermitente más sencillo es el de 12 horas, el que hacen los niños pequeños. Cenan a las 8 de la noche y desayunan a las 8 de la mañana y hay 12 horas que el estómago no trabaja
¿Ok? Entonces aquí necesitamos alimentos que activen ese metabolismo para que pueda tener más energía, más claridad mental y tener menos sobrepeso, menos retención de líquidos. Entonces, empezar con arúgula, por ejemplo, porque si nosotros empezamos con una ensalada, si es que es de este biotipo, empiezas a activar ya el metabolismo, a limpiar el hígado y a preparar el estómago para que no comamos de más. Ok, también los alimentos astringentes, por ejemplo, en esta imagen hay un hummus, que son los garbanzos, y hay vegetales, hay unas aceitunas también, y hay un poco de quinoa. Eso sería un alimento excelente, porque este biotipo le gusta mucho comer de más e irse a dormir. ¿Sí? Entonces, cuando se despierta, está todavía más pesado y más aletargado. Sin embargo, este tipo de alimentos te ayuda a tener más vigor, más energía y que no esté fatigado todo el tiempo y a ir perdiendo agua y perdiendo kilos de más. Los picantes, esto sí lo tiene que tener presente, como rábano, jengibre, cebolla, pimienta, wasabi, que es el rábano japonés, y le ayudan a no comer de más. Incluso yo sugiero a mis pacientes que cuando se hacen un jugo en la mañana en la licuadora, no en el extractor, le echen un poquito de pimienta. No sabe, pero dentro del organismo ya empieza a activar. Ok, se sugiere agregar cúrcuma a la comida, también comino, un poquito de ajonjolí, porque eso también nos va a acelerar el metabolismo y ayudar a descongestionar las vías respiratorias. Recordemos que este biotipo se queda mucho aquí, muchas flemas, se levanta y tiene mucha congestión nasal, congestión de la garganta. Ok, y el ejercicio debe ser moderado, pero de mucho tiempo. Por ejemplo, si sale a caminar, que no sea correr ni trotar. Caminar a paso moderado, pero en vez de 20 minutos, a lo mejor 40 minutos o una hora. Eso le va a ayudar más a que poco a poco se vaya activando. Ujú. Bien, y esto es lo que quería compartirles con ustedes de acuerdo a lo que es Ayurveda y más enfocado a la nutrición. Hay mucha información y toda esa información la tenemos dentro de nosotros en la columna vertebral, como son, por ejemplo, las emociones. Cada biotipo tiene alguna emoción. Por ejemplo, los que tienen mucho sobrepeso, puede haber alguna herida de abandono. Puede ser en la niñez, lo abandonaron alguna mascota, o papá y mamá estaban, pero no estaban presentes, o algún amigo, o se mudaron de casa. Entonces, son personas que empiezan a acumular grasa y a acumular agua. Entonces, yo lo que sugiero es hacer una terapia para ver el origen de esa emoción a la par de una nutrición. Y es cuando tenemos los resultados. El biotipo muy delgado es más referente al rechazo. ¿Sí? Estoy tan delgado que mejor que ni me vean para que no estorbe. Entonces son gente muy delgada que también necesitamos ver ese origen. El bullying, el rechazo, el autorrechazo, eso hace que la persona también sea muy delgada y quiere esconderse y pasar desapercibida para poder huir. Y bueno, hay otras heridas como la injusticia, que las mujeres tienen muchas curvas, los hombres tienen la espalda muy grande. Perdón, esa es la traición. La injusticia ni son delgados ni son gruesos, son medianos pero parejos. ¿Sí? Está la traición y está, hay otra emoción que ahorita no la recuerdo. Pero bueno, por eso es importante conocerse y Ayurveda nos invita a conocernos, a observarnos, los ojos, la lengua, las uñas, las manos, los pies y empezar a prestar atención a nosotros mismos, ya que como es adentro, es afuera. Y si tú estás bien por dentro, afuera se acomoda todo. Bien, bueno, como les digo, si gustan el biotipo completo, encantada de la vida, lo podemos hacer. Me ha encantado, es muy, muy curioso. La Ujú. parte física me refiero, ¿no? Porque la otra Sí, parte, pues bueno, sí, ya lo sabemos, ¿no? Lo que tú piensas es lo que vas a hacer realidad. Entonces, la mejor forma es empezar de alguna manera a ser consciente de lo que piensas para también serás consciente de lo que sientes y bueno, controlarás un poco o tendrás un poco más de control de tu propia vida. Pero claro, sí. sí, Dicho de esta forma, lo que te decía antes, que somos
varios cuerpos, entre ellos espíritu, mente, cuerpo y entre ellos emociones, claro, porque ahí están. Sí, ¿Qué quiere decir? Te lo digo, Mercedes, que gran causa de muchas cosas que nos pasan son las emociones. Emociones no, o sea, enclaustradas, bloqueadas que no hemos podido vivir. claro. Sí, sí, por supuesto. Como te mencionaba al principio, este planeta Tierra es el planeta del aprendizaje. Entonces venimos a aprender y antes de venir a este planeta, decidimos tener a esa mamá con ese papá y con esa lista de pendientes para trabajar, pero tiene que ser con ese mamá y ese papá, porque son la materia prima que necesitamos a venir a sanar lo que venimos. Y claro, llegamos aquí y decimos, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice para merecer eso? Entonces la vida se va a encargar de mandarnos eventos, personas, situaciones que nos incomoden para trabajar lo que necesitamos. ¿Sabes? Sí, muy curioso. Es algo que más o menos aquí lo hemos hablado muchas veces y lo Sí, hemos comentado, ¿no? Y entonces que de alguna manera todo el que se acerca es un mensajero y es más cómodo decir valiente, tonto y no sé por qué me dice eso o no sé por qué hace eso, pero realmente sí, todos son mensajeros que vienen a aportarte para tu propio crecimiento, ¿no? claro, sí. En alguno de los videos que he hecho, mucha gente dice, aléjate de la gente tóxica. La gente tóxica es tu mejor maestro. O sea, primero observa que no seas tú la gente tóxica, pero ¿qué me está enseñando que no estoy viendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, claro, claro. Es que además, eso es verdad, lo he oído muchas veces. Oye, ¿cuánta gente tóxica hay que, oye, no será que eres tú? Porque sabes una cosa, lo que también me he dado cuenta es que, lo que también me he dado cuenta es que siempre vemos en los demás lo que tenemos dentro de nosotros y no nos atrevemos a mirar. ¿Es verdad? Claro, pero no te lo enseñan. No te lo Eh, enseñan, pero cuando te das cuenta, eso que dices es muy cierto. Tienes al espejo enfrente de ti. Sí, sí, Entonces, sí, en vez de enojarte con el espejo, si tú le sonríes al espejo, te devuelve la sonrisa, pero si tú te enojas con el espejo te va a reflejar lo mismo. sí, sí. Además es verdad, porque funcionamos como espejos, es cierto. Y oye, los demás tienen libre albedrío, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde está tu poder con respecto a los demás, ¿no? O sea, si él Sí, tiene libre albedrío, igual que tú, él podrá hacer lo que le dé la gana, ¿no? Sí. sí, Entonces, ¿dónde está tu poder? En elegir cómo sentirte, ¿no? claro, claro, ahí tienes toda la razón, pero fíjate que hay una cosa muy curiosa en cuanto al libre albedrío. El libre albedrío que nos dan o que tenemos es muy poco, es un porcentaje bastante pequeño. Te lo tienes que ir ganando poco a poco. Cuando tú ya empiezas a trabajar contigo mismo, cuando empiezas a gestionar bien las emociones y te das cuenta del para qué, no del por qué, el por qué victimiza, el para qué te ayuda a encontrar las respuestas, poco a poco la vida te va dando un poco más de libre albedrío. El libre albedrío que tenemos es poder escoger lo que voy a comer, lo que me voy a poner de ropa, ¿sí? Pero no podemos elegir muchas cosas a menos que vayamos trabajando. Entonces ya se empieza a desdoblar el libre albedrío. Pero eso que dices tú, el poder lo tenemos todo dentro de nosotros. Pero la queja, ahí está. Sí, sí, no, hombre, es que es mejor mirar lo que hacen los demás que mirar lo que hago yo. Es más fácil, Sí, sí, sí. ¿no? Menos complicado, menos complicado. Y realmente es mucho más fácil ser un observador que un autoobservador. Es mucho más fácil. Entonces, nos dedicamos a mirar lo que hacen los demás y a valorarlo, cuando realmente lo importante es alejarte un poco de ti y observarte cómo tú vives, cómo haces, cómo sientes, lo que tú decías, cómo piensas, las emociones que tienes, lo que comes, cómo te alimentas.
si eres consciente cuando te estás alimentando o no, que esa es otra muchas veces, ¿no? Que simplemente tenemos el sentimiento de hay que comer para vivir y entonces, pues bueno, nos atiborramos sí, pensando en la tele o pensando en lo que tenemos que hacer sin estar centrados en lo que estás haciendo, que es comer. cierto, Sí, sí. cierto. Y ahí nos conecta con un punto que yo insisto mucho, que es la masticación. Mucha gente está comiendo y traga la comida y tiene muchos problemas digestivos y muchos problemas de muchos sentidos. Pero es importante estar en el momento que estás, lo que mencionas ahora, y observar, o sea, qué sabores están entrando, si pues estoy masticando bien, cómo entran en el organismo. Es un momento sagrado, lo que pasa es que lo hacemos tan seguido que lo damos por hecho y ya comemos lo que sea.com. Sí, sí. Digamos que el comer tipo hormigonera no es lo mejor, no es lo No, saludable, no. Sí, no, no, como te mencionaba, yo trabajé en clínicas de adicciones donde están muy relacionados con con los pasos, los 12 pasos que te dicen solo por hoy, ¿no? Pero solo por hoy es muy largo. Los japoneses, el budismo zen te dice solo por ahora, cuando comas, come, cuando camines, camina, cuando te laves los dientes, solo lávate los dientes, cuando te bañes, solo báñate. Y así tendrás bloques y cada día es una pequeña vida. Pero no, estamos bañando y estamos pensando qué vamos a desayunar, estamos desayunando, estamos pensando en sí, el trabajo. No estamos en el presente. eso es. Estamos, nuestro cuerpo está aparcado aquí en el presente y nuestra cabeza está, uf, ni se sabe, Sí, ni se sabe. Así sí, que, sí. oye, Mercedes, me ha encantado, me ha parecido brillante la exposición. De Gracias. verdad, me ha parecido espectacular. Y hay una pregunta que quiero hacerte, si Sí, eres tan sí, amable. sí, dime. ¿Dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. En redes sociales estoy en Facebook y en YouTube como Mercedes Cortina y en Instagram y TikTok como Mercedes Cortina y al final una V De Victoria. de Victor. Muy bien. Mercedes Cortina. Oye, y una cosita más. ¿Qué le recomendarías a la gente? Lo que tú has comentado en todo el PowerPoint, ¿no? Que es que primero localice qué tipo es para Sí, luego saber, por lo menos, lo mejor sería, ya os lo digo, lo mejor sería que le pidáis un formulario o lo sí, rellenéis tranquilamente y os deis de alguna forma cuenta. Todos tenemos un poco de todos, ¿no? Pero siempre hay uno que predomina, ¿no, Mercedes? sí, cierto. Sí, porque todos tenemos intestino, estómago, pulmones, pero de acuerdo a la forma Men- física. menos mal, menos mal, que no solo uno, solo hay uno con pulmones y otro con... Menos mal, menos mal. Bueno, Sí, a sí, veces hay algunos, ¿no? sí. Entonces, Bueno, pero hay uno que predomina sí, más. Entonces hay que identificarnos porque ahí podemos encontrar muchas situaciones, tanto de la vida diaria como de la vida personal, que se pueden estabilizar. Entonces, cuando, los que gusten, sí, pedimos el formulario, les envío el formulario y los asesoro en la alimentación. Y lo primero que entre en tu cuerpo, de preferencia que sea agua, porque el cerebro se deshidrata mucho en la noche. Agua, tomar un vaso con agua. Pero bueno, y lo primero sería lo ideal, revisar la lengua para ver mi estado de toxicidad, si tengo o no. Si la lengua está rosita, rosa, no hay problema. Si hay una capa blancuzca, es que sí hay toxina. Tomar agua y después que el primer alimento sea nutritivo, que no nos tomemos un café o un refresco, que sean frutas o sí, sí. vegetales para que el cuerpo empiece, el cuerpo y la mente sobre todo, a tener glucosa, a tener lo que necesita, los alimentos. Entonces, ya ni te cuento. O sea, ese que se levanta y lo primero que se mete es un cigarro. Uf. Sí, Ok. sí, ya ni te cuento, ¿no? Que los hay muchos, tú lo sabes que sí, Sí, ¿no? sí, 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 claro que que sí. antes de Pero sí, antes ni de un vaso de agua ni nada, lo primero es fas. Y sí. yo digo, ¿cómo? Bueno, ¿cómo tendrá la lengua? No lo sé.
Sí, sí, lo que pasa es que ahí sí influye mucho la parte emocional. Hay una conducta porque me dispara algo emocional. Y Ya, ya, también, ya. si gustan, encantada de la vida, doy asesorías también. Y son muy sencillas porque en la primera o en la segunda sesión la gente ya capta que y empieza a desintoxicar el organismo, la mente, y Sí, el cuerpo responde. Eso es mágico. sí. Además, yo creo que tiene mucho que ver el fumar, siempre lo he sentido, ¿no? Tiene que ver Sí, con el mamar, o sea, con sí, algo de mamar. Por eso necesitan estar chupando un cigarro. claro. Entonces, Sí, sí, de pequeños seguramente le decían, cállate, quítate, no hables, no sí, interrumpas. Entonces, sí. Sí, como el niño ese y valga de un poco de humor, porque también está bien, el amor tiene que estar con el humor. De hecho, sí, solo cambian en una letra, ¿no? Amor y humor solo cambian una letra. Entonces, sí. digamos así, como ese niño que le pasaba que no se enteró hasta los 3 años y medio que no se llamaba ¡Cállate! Ok, híjole, muy bueno, pero se enteró temprano. Sí, 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 se enteró pronto. Hay gente que firma así. Sí, 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 que sí, sí, sí. Oye, Mercedes, es un verdadero placer hablar contigo. ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir, que creas que en un momento dado sea algo que resalta, que es importante que la gente lo tenga presente? Porque hemos hablado un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, que hay gente que solo tiene los 3 chakras de abajo y no tiene ninguno más. Es Sí, cierto, sí, 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 que solo responde a esos 3 chakras: poder, sí. dinero, etcétera, etcétera, sexo, Ajá, violencia y sí, punto. sí, exacto. Bien, pues sí, también doy terapia de lo que son los chakras, que son los centros energéticos que tenemos a lo largo de la columna. Cada centro energético está vinculado a una hormona. Por eso luego el sistema hormonal se desequilibra, pero no es el sistema hormonal, hay que ver en dónde, si es la tiroides, si es el timo, si son las suprarrenales. Los tres primeros chakras, así como mencionas, Juan de Dios, tienen que ver con el ego. Es lo más primitivo, la supervivencia, el dinero, el trabajo, el sexo, las relaciones. El filtro es el corazón, el cuarto chakra, y los otros tres son más conectados con la intuición, con tu parte más espiritual, que es esa vocecita, esa intuición que está ahí, pero no está desarrollada porque estamos demasiado en la parte más densa. Entonces, trabajar con los chakras es fundamental. Están los arquetipos, cómo reaccionamos como víctima, pobre de mí, mírenme cómo estoy. Ahí está un desequilibrio en el primer chakra. ¿Sí? Habríamos que ser nuestra propia madre. Cuando éramos pequeños, pues mamá, si teníamos hambre, nos daba de comer, teníamos frío, nos tapaba, estábamos aburridos, nos daba un juguetito. Y un día desaparece esa maletita, esa pañalera, y te tienes que hacer responsable, la habilidad de responder. Pero mucha gente se quedó en el víctima Sí, y eso acarrea muchos padecimientos. El segundo chakra está más conectado con el mártir. El mártir es peor que la víctima porque el mártir le echa la culpa al exterior. Me vieron, me dijeron, me sí. gritaron, me transaron. Pues ¿Sí? entonces Y ya sé, así. el mártir ya sé de alguna forma la definición. Dice, tenías que haber nacido martillo porque del cielo te iban a caer todos los clavos. Ok. Sí, sí, Bueno, y sí, seguro que así es, sí, ¿no? sí. Sí, Bien. efectivamente. Y oye, y este personaje, porque los hay, tú lo conoces, te lo digo en serio, ¿sobre qué chakra predomina lo que le pasa? Ese que dice, si me dejasen a mí, el mundo lo arreglaba en 2 días. Ok. El poder, el Sí, tercer chakra, el poder. el plexo solar. ¿Sí? Yo te digo cómo se hacen las cosas. Sí, sí, sí. Yo hago esto, tú no sabes. Sí, ¿Sí? Ahí está efectivamente. el hígado, vesícula, corajitos cortos, ahí está. Ya, ya, ya. Y hay quien se queda ahí y ya no tiene ninguno más. No, no, ya, ahí sí quedaron. Sí, sí, hay quien Pero se bueno, queda. Te lo digo en serio, hay quien se queda ahí y ahí se quedó y punto. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? Porque le mando yo, así dice. sí, 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 por eso. Oye, muchísimas gracias. Y luego digamos, el filtro, como tú has dicho, o el central, es, Sí, es el que
el que manda de todo, aunque no lo creamos, es el sí, corazón, claro, efectivamente, ¿no? Porque es el sí, de las emociones. sí, ahí están los sentimientos. Las emociones están más en el estómago, el corazón es el sentimiento. Ujú. Sí, bueno, Eso, es que hay muchas veces que no lo diferenciamos y son diferentes, claro. Sí, sí, son un poquito diferentes, pero sin embargo el corazón pues, nunca le da cáncer. El corazón bombea desde que naces hasta que te mueres y está trabajando ahí. Ahora, si se para una arteria, hay que ver qué significa el colesterol, que no avanzas en la vida, ¿sí? Que no estás fluyendo en la vida, no fluye la sangre, ¿sí? Un paro del corazón, pues falta de amor, diabetes, separación de casa, eso es lo que quiere decir la diabetes. O la artritis, harto de la crítica. sí, sí. Entonces pero bueno, el corazón, ahí están las manos, a la altura del corazón. Das con la derecha, recibes con la izquierda. Y es el filtro, como bien dices. Y es el equilibrio, claro. Exacto. Que mucha gente dice, no, 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 yo solo a recibir, o no, 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 es que hay tanto necesitado que yo nada más hago que dar. No, no sirve. Ujú. Tiene que haber No, equilibrio, tiene que haber equilibrio. por Porque si supuesto. no caes en falta de autoestima y si no caes en egocentrismo. Exacto. Además de como bien lo mencionas, Juan de Dios, el equilibrio, el universo tiene equilibrio. Hay día, hay noche, y el universo te dice, respira todo el aire que quieras, es gratis, pero me lo tienes que devolver. Entonces tú inhalas y recibes, pero llega un momento en que tienes que dar. No te puedes quedar con todo el aire. Y tampoco puedes quedarte exhalando. Entonces el ¿No? mismo universo nos dice, Y aunque lo pretendas, llegará un punto en que exhalarás para siempre ya. y ahí lo dejarás todo. Sí, 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 sí. Pero más vale haber terminado con todo lo que tenías que trabajar, Sí, ¿no? efectivamente. Y de hecho, eso es lo apasionante de aquí, que encima hicimos un contrato en el que sabíamos que nos íbamos a olvidar de todo para volver a empezar. ¿Qué tal? Sí, sí, y eso está ¿Y te ahí. has acordado de algo? Sí, sí, bueno, vamos acordándonos, ¿no? Dice, Y a mí, trabajando. Mercedes, a mí a veces me preguntan, oye, ¿y tú realmente quién eres? ¿Qué es lo que sientes que eres? Digo, en eso estamos, Muy buena respuesta. en eso estamos. Pues sí. Claro, en eso Sí, estamos. Hemos venido aquí para recordar, ¿no? Yo siempre digo que aprender es recordar lo que olvidaste, porque como todo está dentro, sí, enseñar es acompañar a alguien a que se acuerde de lo que se le olvidó. exacto. Y en fin, jugamos esos dos juegos. Nunca hay maestros realmente. Ujú. Siempre somos maestros y alumnos a la vez. Y Claro. entiendo que en esta vida se viene simplemente a disfrutar y ser feliz, que se nos olvidó, ¿sabes? Ahí están los chakras superiores, pero muchos se quedan en los inferiores. Sí, 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 sí. No, pero lo digo en serio. La Sí, gente a veces dice, oye, es que si te pasan cosas terribles aprendes. No, hombre, pero también aprendes de las buenas, ¿no? O es que se nos ha claro. olvidado que venimos a ser feliz y por la senda de la felicidad iremos encontrando lo que hemos venido a aprender. O es que ya vas a empezar. Yo es que soy de la filosofía porque me enseñó mi abuela, que la quiero mucho y la quise mucho. Y mi abuela me decía, cariño, no llores, y para llorar siempre hay tiempo, no hace falta que corras, Sí, sí, ¿sabes? sí, Y claro, sí, y me acuerdo de eso y entonces entiendo que de verdad hemos venido a ser felices, de verdad a ser claro. felices. Y por el camino de la felicidad, pues ya empezaremos a encontrar pues todo, si nos alimentamos bien, si tenemos que equilibrar en asuntos de emociones, de pensamientos, de sentimientos. Mm, Que bueno, esa es cierto, otra, ¿no? La línea, cierto. el alineamiento, pensamiento, emoción, sentimiento, acción, pues bueno, eso es, Ok. ¿sabes? Ahí empezaste con los chakras de arriba a abajo. El Claro, pensamiento, la palabra, el sentimiento, la acción. Pero claro. es muy cierto, es eso, porque cuando uno empieza a sanar sus emociones y a salir adelante, la vida se encarga en pasarte lo que está todavía pendiente. Pero en el Inter, como dices, hay que detenerse a respirar las flores, oler las flores, ver los colores, o sea, ser feliz dentro de todo. Sí, sí, Si no, te regresas. sí, sí,
efectivamente. Bueno, pero no hay, tampoco hay ningún problema, ¿eh? Porque, oye, y si no lo aprendemos, volveremos, no hay ningún problema, ¿sabes? Exactamente. ¿Sí? En Ujú. fin, hoy ha sido un verdadero placer, Mercedes, hablar contigo. Me ha parecido una charla espectacular, muy bien montada, con mucho conocimiento. Me ha encantado. Muchas Y gracias. bueno, simplemente te digo que gracias por este rato. Yo siempre digo que cuando uno quiere aprender algo, lo mejor es traerte al maestro a casa y que te lo enseñe, que eso es lo que yo hago. Así que Muchas eh, gracias. todo lo hacemos sin ánimo de lucro y como todos los invitados también, quiero que sepáis que Mercedes está aquí sin ánimo de lucro. Ha sido simplemente por entregaros todo lo que ella conoce y lo que ella sabe. Ya sabéis dónde la podéis encontrar, ya sabéis que podéis pedirle el formulario, os lo enviará enseguida. ¿Y qué más puedo decir? Que gracias por estar, gracias por ser y gracias por estar ahora en esta época, que Ah, también es importante, pues ¿sabes? igualmente, igualmente, Juan de Dios, gracias, gracias por tu programa que seguramente llega al corazón de mucha gente y estoy muy agradecida, estoy aquí al servicio. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Y ya sabéis, y a vosotros, como siempre os suelo decir, que ya hacía tiempo que no lo decía porque estábamos de vacaciones. Así que, como siempre os suelo decir, feliz y divertida vida, que para eso venimos y se nos olvida. Y un abrazo de luz siempre. ¿De acuerdo? Nos vemos. Un abrazo, Mercedes. Gracias, Hasta luego y gracias, gracias. abrazos.